buenas amigos de Fútbol Halftimers. Vamos a arrancar en este caso un análisis del mercado de fichajes que está muy activo en la Premier League. Se han mantenido los equipos bastante activos con respecto a levantar el teléfono de distintos clubes y llamar para preguntar la situación de los jugadores, porque se van armando de cara a lo que será la temporada 2020-2021, tras una temporada irregular que se vivió en la 2019-2020, que dejó, por ejemplo, como campeón de Premier al Liverpool, como campeón de Carabao Cup al Manchester City y como campeón de FA Cup al Arsenal. Bueno, vamos a ir delineando lo que son las compras de primero 10 clubes, y en la próxima edición vamos a sacar una parte 2 con el resto de los 10 clubes, entre los que se incluyen también los 3 recién ascendidos, como lo son Leeds, West Brom y obviamente el Fulham. Vamos a comenzar en este caso con el Manchester City, que logró la segunda posición en la Premier League 2019-2020, y su primera compra se detalla con el neerlandés Nathan Ake, por un valor de 45 millones de euros para reforzar la saga central. Entonces, un central zurdo a competir con Aymeric Laporte en un principio. Veremos qué función cumplirá en el equipo de Pep Guardiola. El segundo fichaje más caro del Manchester City es Ferran Torres, el español extremo derecho de 20 años, proveniente del Valencia, con un coste de 23 millones de euros. Y tras estas dos compras, que fueron las más trascendentales del equipo de Guardiola, pasamos tal vez a dos compras a futuro. Seguramente serán dos jugadores que tendrán participación en otros equipos cedidos, como se ha dado en muchos jugadores en el Manchester City, y se trata en este caso del brasileño Jean Couto, proveniente del Curitiba de Brasil, por un costo de 6 millones de euros, un poquito más caro que lo que indica su valor de mercado, pero una compra, como decía, a futuro para reforzar el lateral derecho. Veremos si se lo quedan o lo cederán a préstamo para que se vaya fogueando. El otro fichaje que realizó el Manchester City es Issa Caboré, el nacido en Burkina Faso, de 19 años, lateral derecho, proveniente del Malinas de Bélgica, con un coste de 4.50 millones de euros. Y ahora vamos a debatir un poco, ya que estamos en el Manchester City, sobre un rumor que ha surgido en los últimos días debido a una ida importantísima, una noticia bomba en el mercado, que tiene que ver con la ida de Lionel Messi del Barcelona, tras muchísimos años en el club, en el que fue emblema, un claro discutido, y obviamente la figura máxima de su historia. Y claro, al estar Pep Guardiola presente en el banco del Manchester City, se hablaba de una llegada del astro argentino al club de Manchester para reforzar la delantera. Veremos qué se da con esta situación en los próximos días, pero habrá que estar atentos, porque sería una llegada y una compra pero impresionante para el Manchester City de cara a la próxima temporada. Y pasando a las bajas de este Manchester City, tenemos como principal baja a Leroy Sané, el alemán de 24 años, extremo izquierdo, el cual se pasa al Bayern Múnich por 45 millones de euros. Y de la ida del Leroy Sané, que bueno, había hecho ruido ya prácticamente en la recta final de la temporada anterior, pasamos a un histórico que deja el Manchester City, en este caso el español David Silva, que se vuelve a su país y va a jugar en la Real Sociedad. Entonces, David Silva, un gran volante creativo y una baja que seguramente se sentirá en el equipo de Guardiola. Así que creemos que irán a buscar un reemplazante allí en ese sector del campo. Veremos si consiguen algo similar a Silva, que realmente dejó una imagen más que positiva, más que buena, y será una baja importantísima a la Real Sociedad. Entonces, en condición de libre, no ha dejado plata a cambio. Y luego pasamos a un préstamo, que es el de Pedro Porro, el lateral derecho de español de 20 años, el cual pasa al Sporting de Lisboa. Sobre este lateral derecho podemos decir que, con vistas al futuro, es muy importante. Habrá que ver cómo se desarrolla en el equipo portugués, pero claramente dentro de una temporada como mínimo lo tendremos en el Manchester City, y seguramente será un jugador a seguir en ese sector del campo de juego. Pasamos a dos jugadores que quedan libres, en este caso Claudio Bravo, que es un arquero que venía actuando como suplente en el Manchester City. El chileno de 37 años quedó libre
y por lo que se decía no va a conseguir club, no va a buscar club tampoco, sino que se va a retirar directamente del fútbol. Veremos si esto es efectivo o si finalmente termina yendo a algún club de Medio Oriente o tal vez de Chile, ¿por qué no?, para volver a su país natal. Luego tenemos a Leitz García, el español de 23 años, que también queda libre. Y de esta forma pasamos a otro equipo, un equipo revelación en la última temporada de la Premier League y también en la Europa League, que es el Wolverhampton de Nuno Espíritu Santo, el cual tendrá la alta de Sarkic, el montenegrino de 23 años, portero, que proviene del Aston Villa y viene libre. Bueno, de esta manera entonces pasamos a Ryan Bennett, otro jugador que en este caso va a volver de un préstamo, estuvo cedido en Leicester City, fue suplente de Evans y Soyuncu. Veremos si llega para pelear un puesto allí en la saga de 3 que en realidad propone Nuno Espíritu Santo. Recordemos que ya cuenta con Cody, con Saiz y con Bolí. Veremos si puede pelear un puesto Ryan Bennett, entonces, que vuelve de un préstamo. Nosotros lo contamos como un refuerzo. Veremos si finalmente se lo termina quedando el Wolverhampton o si lo vuelven a ceder. Ya tiene 30 años, así que creemos que se puede llegar a quedar a pelear un puesto allí en la saga central del Wolverhampton. De esta forma pasamos a las bajas del equipo de Nuno Espíritu Santo, que tiene a Helder Costa, el portugués de 26 años, extremo derecho, el cual terminó su préstamo en el Leeds United de Marcelo Bielsa, pero el Leeds United ejecutará la cláusula de rescisión y lo obtendrá por 17.7 millones de euros. Otra baja que presenta el equipo más portugués de la Premier, puede considerarse, es Jordan Graham, un extremo izquierdo inglés de 25 años que se fue libre al Gillingham del ascenso inglés. Luego pasamos a la ida de un portero de Will Norris, portero de 27 años inglés, el cual pasa a Barley por el monto todavía indefinido. Y el último lugar, tal vez en este caso no tan una baja, sino más bien para la próxima temporada, se trata de Morgan Gibbs-White, que estuvo a préstamo en el Swansea City, y el equipo galés que va a jugar la segunda división nuevamente en la próxima temporada renovó ese préstamo, por lo tanto el joven mediocampista pasará nuevamente un año a préstamo en Swansea City. Bueno, de esta manera pasamos entonces a un equipo que logró la quinta plaza en la Premier League 2019-2020. Se trata del Leicester City de Brendan Rodgers, que no tuvo fichajes hasta este momento de resonancia. Así que vamos a mencionar 2 vueltas de préstamos, 2 vueltas de cesiones, que pueden ser importantes para el equipo dependiendo del uso que les dé el ex DT del Liverpool. Comenzamos con el argelino Islam Slimani, que supo jugar en el Leicester City antes de irse cedido al Mónaco. No pasó una temporada brillante por el equipo del Principado, pero si sus cualidades técnicas responden como en su momento supo brindar allí en la delantera, podrá ser un jugador importante para la ofensiva del Leicester entonces. Por otra parte, también vuelve de cesión del Mónaco Adrien Silva, el mediocampista portugués de 31 años, se va a incorporar al mediocampo del Leicester City. Y con respecto a las bajas de este equipo, tenemos una que es muy relevante, que ya les estaremos contando casi al final de este video, porque es de un equipo que ha incorporado muchísimo durante el mercado, muy activo. Ya entraremos en un análisis más en detalle sobre este y otros jugadores que ha incorporado. Lo decimos, el Chelsea, el equipo londinense que más se reforzó en este mercado, y el equipo inglés, podemos decir también, que más se ha reforzado, pero ya lo nombraremos más adelante. Y pasamos de esta manera a George Thomas, la primera baja que podemos dar detalle, en este caso un mediocampista ofensivo galés de 23 años que se fue libre al Queen's Park Rangers. Otro mediocampista ofensivo, esta vez un polaco, se trata de Kapustka, de 23 años, se va libre al Legia Varsovia de Polonia. Y de esta forma pasamos a uno de los equipos ascendidos en esta temporada, que es el Leeds United de Marcelo Bielsa, el cual se reforzó con un importante fichaje con Rodrigo, el español-portugués, delantero centro de 29 años, proveniente del Valencia, por 30 millones de euros.
Y de allí nos vamos a otra compra en la ofensiva. Se trata del portugués Elder Costa, lo nombrábamos anteriormente como baja del Wolverhampton. Pasó al Leeds, entonces recién ascendido. Recordemos, había estado cedido en este equipo en la segunda división. Y lo que hizo el Leeds de Marcelo Bielsa fue ejecutar la opción de compra por 17.700.000. Por otra parte, Marcelo Bielsa se hizo con un portero francés. Se trata de Ian Misler, de 20 años, proveniente del Lorient por 6.5 millones de euros. Corrió la misma cuenta, en ese caso hay que aclarar, Meslier, que fue un portero juvenil que tuvo participación en el ascenso del Leeds United a primera. Pasamos entonces a un delantero centro juvenil, bastantes nombres jóvenes en este caso para Leeds United, y se trata de Joe Gelhardt del Wigan, proveniente entonces de este equipo de la segunda división que estaba con problemas económicos, por 1 millón de euros. Y luego tenemos para cerrar las altas a Cody Dramhem, un lateral derecho inglés de 18 años, también joven, proveniente de las inferiores del Fulham y fue comprado por 440.000 euros. Y por último y no menos importante hay que mencionar al extremo izquierdo Jack Harrison, de gran participación en el equipo de Bielsa. Recordemos, tenía que volver tras estar cedido 2 temporadas al Manchester City, pero lo que hizo Leeds United fue renovar el préstamo una temporada más para quedarse con este extremo izquierdo entonces de 23 años y que pueda hacer de la partida por lo menos en una base que ya tiene bien armada el equipo de Bielsa. Y pasamos a las bajas de este Leeds United de Marcelo Bielsa, el cual tiene a Laurens de Bock, el belga lateral izquierdo de 27 años, que pasa a préstamo al Sultenwanger de Bélgica. Tenemos una baja en el lateral derecho, del lateral izquierdo al lateral derecho nos vamos. Allí un ítalo suizo que es Gaetano Berardi se fue libre, así que estará buscando club seguramente porque tiene 31 años y todavía una carrera por delante. Pasamos a otro que se fue libre, que es un portero inglés de 21 años, que es Will Hoofer. Y aquí una de las bajas más dolorosas que sufre el equipo de Marcelo Bielsa, se trata del defensor central Ben White. Recordemos, había sido el jugador más regular de la temporada pasada en Championship, en la que lograron coronarse, y lamentablemente para el equipo de Bielsa no pudo retenerlo, no pudo comprárselo al Brighton, debió volver porque estaba en condición de préstamo en el equipo de Leeds, así que debió retornar al Brighton y el equipo que se mantuvo en primera división lo consideró intransferible, por lo tanto no pudo acceder a White el Leeds y se queda sin un central importantísimo, así que seguramente saldrá a buscar un jugador allí para reforzarse. Y pasamos a hablar de otra vuelta de préstamo, de otro delantero centro, que es Jean-Kevin Austin, el francés de 23 años, el cual pasa al Leipzig alemán. Y pasamos a uno de los equipos del Big Six. Esta vez es el Tottenham, el cual abrió las altas ejecutando la opción de compra por Giovanni Lo Celso, por el argentino de 24 años mediocentro, por 32 millones de euros al Real Betis. Y una alta que tiene que ver con el mediocampo. El Tottenham se llevó a un jugador todoterreno, puede considerarse Pierre-Emile Højbjerg, el danés de 25 años entonces, que tuvo un paso por el Bayern Múnich y puede llegar allí para pelear un puesto, ¿por qué no?, en un sector de la cancha importante para el equipo de Mourinho. Pagaron una suma de 16,6 millones de euros al Southampton. Luego pasamos al arco, en donde llegó libre del Burnley Joe Hart, el arquero inglés de 33 años. Nos vamos de esta manera a las bajas. Allí se desprendió de un jugador joven como el primero en esta lista, el Tottenham. Hablamos de Kyle Walker-Peters, el lateral derecho, con un futuro muy prometedor y un presente bastante bueno, que se fue al Southampton, donde estuvo cedido en realidad en la última temporada, y este equipo, los Saints, ejecutaron esa opción de compra por 13,3 millones de euros, así que se queda allí el lateral derecho. Luego tenemos una baja inesperada, que es la de Jan Vertonghen, el central belga de 33 años, el cual se va libre al Benfica. En este caso no es una baja la de Oliver Skipp, el volante juvenil inglés de 19 años, quien se va a préstamo a intentar ganar rodaje al Norwich City, que descendió a la segunda división. Y por último tenemos el caso del neerlandés, el arquero neerlandés Michel Vorm, de 36 años, que se va libre del Tottenham.
De esta manera entonces nos vamos para el fondo de la tabla, puede decirse, de la Premier League 19-20. Allí se encontró el Aston Villa, quien se salvó del descenso de forma dramática casi en la última fecha. Y no ha incorporado, sino que tal vez encuentre un aliciente en la vuelta de préstamo de Lovre Kalinic, el arquero croata, debido a la ida de Pepe Reina, que ya la estaremos contando. Este arquero estuvo a préstamo en la última temporada en el Toulouse francés, así que puede llegar a reforzar esa zona y competir con Nyland, ¿por qué no? Pasamos rápidamente a las bajas, en donde se encuentra la ida libre al Stoke City del defensor central James Chester, de 31 años. Un jugador que raramente, y nos llama mucho la atención, que quede libre y que no haya conseguido equipo aún, es Borja Bastón, el delantero centro español, de tan solo 27 años. Decimos tan solo porque no ha conseguido club y a sus 27 años es realmente una rareza. Un delantero que podría tranquilamente suplir cualquier ofensiva de cualquier equipo, porque no español o obviamente del exterior. Pero bueno, veremos si consigue entonces un equipo Borja Bastón, que se fue libre. Luego tenemos a otro jugador del Aston Villa, el cual no consiguió equipo todavía y se fue libre, que es el extremo izquierdo inglés de 22 años, Andy Green. Otro de los jugadores que seguramente sentirá el Aston Villa, sobre todo por la primera mitad de la temporada pasada, porque después fue perdiendo un poco de terreno. Se trata de Danny Drinkwater, el ex campeón con el Leicester City, que retornará de su cesión al Chelsea tras haber estado la última temporada en el equipo del Aston Villa. Y como lo anticipaba Balta, la ida de Pepe Reina es una de las que más dolor le va a dar al Aston Villa, este portero español de 37 años, que pasa al Milan, el cual lo pudo vender al Lazio de Italia. Y de esta forma pasamos al Sheffield United, otro equipo de la Premier League, el cual abre con una alta de Aaron Ramsdale, el portero de 22 años proveniente del Bournemouth, por un coste de 20.5 millones de euros. Importante alta para el Sheffield United y la próxima temporada para tener una buena portería. Y para reforzar ese sector, también se hizo con los servicios de Wes Foderingham, un arquero inglés de 29 años, que la última temporada estuvo en Rangers, equipo escocés que lo dejó libre, así que no tuvo que pagar ningún tipo de costo más que de contrato. Seguramente será suplente de Ramsdale y le competirá el puesto el ya arquero de 29 años. Por otra parte lo tenemos a Callum Robinson, el extremo derecho de 25 años, proveniente del West Brom, el cual consiguió el ascenso con este mismo equipo, que vuelve de préstamo al Sheffield United. En ese caso lo consideramos un alta porque, como bien decía Santi, tuvo una muy buena actuación en el equipo de West Brom, que logró el ascenso en la segunda plaza de Championship. Pasamos a las bajas. Allí tenemos una gran lista que arranca con Jake Eastwood, seguramente uno de los responsables de la compra de 2 arqueros para este equipo, que se fue a préstamo al Kilmarnock Football Club. Luego lo tenemos a Dean Henderson, el portero de 23 años, que volvió de préstamo al Manchester United. En esta lista también tenemos al interior derecho que supo actuar como extremo en el Sheffield United, Mark Duffy, quien había conseguido el ascenso a Premier League hace 2 temporadas y se quedó sin equipo. Luego pasamos a Ricky Holmes, el extremo izquierdo de 33 años, ya retirado en el Sheffield United. El siguiente en esta lista es un defensor central, se trata de Ben Heneghan, inglés de 26, como decía, sin equipo también, se va libre del Sheffield. Pasamos a otro que se va libre, que es Nathan Thomas, inglés de 25 años, extremo izquierdo. Tenemos a Kieron Freeman en la lista, un lateral derecho, en este caso galés, que se quedó sin equipo. Una lista larga la que tiene el Sheffield de jugadores que se fueron libres. Leon Clark es otro que también se quedó sin equipo, el inglés delantero centro de 35 años. Ravel Morrison cierra esta lista, el jamaiquino de 27 años, mediocampista ofensivo. Y por último tenemos a un defensor central griego de 21 años, que es Retsos, el cual vuelve de préstamo al Bayer Leverkusen luego de esta temporada en el Sheffield United. Pasamos de esta manera a The Eagles, el Crystal Palace, que estuvo en una posición bastante alejada de los descensos. Lograron salvarse, el objetivo principal era mantenerse en Premier League y para la próxima temporada solamente presentaron una alta por el momento. Se trata de Nathan Ferguson, el defensor central inglés de 19 años,
el cual llegó en condición de libre tras jugar la última temporada en el West Brom. De esta forma pasamos luego a las bajas, a Ryan Inniss, el defensor central inglés de 25 años que se va libre del Crystal Palace. Y la otra baja que tenemos en este caso es Stephen Henderson, arquero irlandés de 32 años que se quedó libre. Y pasamos al noveno equipo en esta lista, que es el West Ham United, el cual tiene como única alta, así lo consideramos nosotros, a Thomas Soucek, el cual el West Ham ejecutó la opción de compra porque estaba cedido a préstamo por el Slavia Praga. Por ahora, única incorporación por parte del West Ham, que mantuvo la categoría, también se salvó un par de fechas antes de la conclusión de la Premier League anterior, y tendrá como baja de cara a la próxima temporada, por ejemplo, a Jordan Hugill. A este lo marcamos primero en la lista porque debía retornar de un préstamo. Sin embargo, el Norwich se hizo con sus servicios, pagó 3.300.000 euros para mantener a este jugador que disputa como delantero centro. Luego tenemos la baja de Alvin Ajeit, el suizo delantero centro de 23 años que pasará a jugar en el Celtic por 5.5 millones de euros. Y tras estas bajas en el centro de su delantera, nos vamos a un emblemático jugador de la Premier League que dejará a su equipo en condición de libre. Se trata de Pablo Zabaleta, quien supo conseguir varios logros, por ejemplo en el Manchester City, ganando ligas domésticas y también copas domésticas. Se irá libre entonces este jugador, que veremos dónde finaliza su carrera a sus 35 años. Luego tenemos otro caso también de un colombiano de 34 años, la edad cerca de Zabaleta, que este es Carlos Sánchez, que también se va libre sin equipo. Bueno, ahora sí llegamos ya casi a la recta final de este video, pero no nos podíamos ir sin nombrar el mercado de fichajes de uno de los equipos que más se movió en esta Premier League. De hecho, el equipo que más se movió en este mercado de fichajes de la Premier, y hablamos del Chelsea, de los Blues de Londres, quienes han incorporado hasta ahora bastante bien, por lo menos desde nuestra óptica. Se han reforzado en varios sectores del campo muy importantes, y la primera compra, que ya la teníamos desde antes que finalizara la temporada, es la más cara de hecho hasta este momento. Se trata de el alemán delantero centro Timo Werner, que con tan solo 24 años llega procedente del Leipzig por 53 millones de euros. Otra compra muy cara que también la adelantábamos en este video era la de Ben Chilwell, proveniente del Leicester City, el inglés de 23 años, y una compra también bastante cara por 50.2 millones de euros. Otra de las compras que ya tenía cerrada el Chelsea antes de finalizar la temporada es la del marroquí de 27 años, con muchísima calidad, tanto para aportar en el mediocampo como en el extremo derecho. Se trata de Hakim Ziyech, que la rompió en el Ajax, equipo del cual procede, por 40 millones de euros. Y un jugador que llega libre es el francés Malang Sarr, el defensor central de 21 años, proveniente del Niza. Y ya que nos detenemos en el Chelsea, antes de pasar a las bajas, que también algunas son de mucho renombre, tenemos que hablar de dos jugadores que están cerca de arribar. Posiblemente en las próximas horas ya se conviertan en futbolistas oficialmente del Chelsea, y hablamos por un lado del defensor central brasileño muy experimentado Thiago Silva, que llegaría en condición de libre a firmar hasta el 2022 en el equipo de Lampard. Recordemos que este brasileño disputó la final de la última UEFA Champions League, que ganó el Bayern Múnich por 1-0 ante su ex equipo PSG. Y otra de las posibles altas que tiene el equipo de Lampard es Kai Havertz, proveniente del Bayer Leverkusen, por 80 millones de euros más 20 por bonus, un jugador que seguramente reforzará el ataque al equipo de Lampard. Ahora sí, con esta numerosa cantidad de altas, realmente de muchísima calidad, y si se suman las dos que podemos prever, será realmente un gran mercado para el Chelsea, que lamentablemente para los Blues contarán con la baja del delantero centro Álvaro Morata, quien estuvo cedido en el Atlético de Madrid. Y finalmente este equipo, el del Cholo Simeone, utilizó la opción de compra por 56 millones. Allí ingresa dinero para el Chelsea, no son todos gastos, hay 56 millones por lo menos por parte de Morata, que serán ingresos para sus arcas. Luego tenemos a
otro equipo, el Atalanta, el cual ejecutó la opción de compra por 15 millones de euros por Mario Palasic, el croata mediocentro de 25 años, que el Chelsea era dueño de su pase y ahora el Atalanta ejecutó la opción de compra. Y similar condición reúne el extremo izquierdo del Atlético de Mineiro de Brasil, Nathan, quien estuvo cedido en ese equipo tras haber llegado al Chelsea como juvenil y finalmente se quedará en su país natal porque utilizó la opción de compra el equipo de Minas Gerais y será por 3 millones de euros favorables al Chelsea. Luego tenemos a dos idas libres, que la primera es la de William, el extremo derecho brasileño de 32 años, que luego de esta temporada en el Chelsea pasará a jugar para el Arsenal de Mikel Arteta. Y otra de las idas resonantes allí como libre, como condición de libre, es Pedro, el extremo derecho de una gran trayectoria, campeón de Champions, por ejemplo, con el Barcelona y obviamente de Europa League con el Chelsea en la anterior edición, y se fue en condición de libre, como decía, pero la Roma se apresuró para hacerse con sus servicios y firmó en un principio una temporada con opción a extenderla por otra temporada más. Y luego pasamos a dos vueltas de sesión e idas desde la portería, que son el primero el de Jamie Cumming, portero de 20 años, el cual pasa a préstamo al Stevenage de Inglaterra. Y otro éxodo allí en la portería se trata de Jamal Blackman, un arquero que estuvo varias veces cedido por el Chelsea, nunca fue utilizado y en este caso culminará jugando en Rotherham United del ascenso inglés, nuevamente cedido. Es una característica que se le ha dado bastante seguido a Blackman, el arquero con ascendencia jamaiquina. Y tenemos también las altas por vuelta de sesión, en este caso la de Victor Moses, la del nigeriano de 29 años, el cual vuelve del Inter de Milán. Pasamos a Timoué Bakayoko, un futbolista que se desempeña como marcador central en el medio del campo. Vuelve de préstamo del Principado de Mónaco, del conjunto francés. Veremos si finalmente el Mónaco va a la carga por el jugador para lograr mantenerlo, pero por el momento tendrá destino al Chelsea, que es el dueño de su ficha. Otro jugador que vuelve al Chelsea es David Zappacosta, vuelve luego de jugar en la Roma, este lateral derecho italiano de 28 años que retorna al Chelsea por el momento. Y culminamos con este informe entonces de un movido mercado para el Chelsea, y se trata de otra vuelta de una sesión, en este caso Eisan Ampadu, el galés defensor central muy joven de 19 años, que no había tenido lugar en la plantilla de Frank Lampard. Parece que esta temporada sí verían con buenos ojos quedárselo. Veremos si finalmente se mantiene, por lo menos para pelear un puesto allí en la saga central. Recordemos, la última temporada estuvo cedido en el Red Bull Leipzig de la liga alemana, que fue semifinalista en la última edición de la Champions League. Y de esta forma llegamos al final del video de hoy. Les recordamos que vamos a realizar una segunda parte de este video donde vamos a analizar los otros 10 equipos de la Premier League que nos faltan analizar su mercado de pases, y por otra parte también aclararles que vamos a estar realizando una emisión en directo durante el partido de la Community Shield entre el Liverpool y el Arsenal, el equipo de Jürgen Klopp y Mikel Arteta, y vamos a estar reflejando las emociones del partido en una emisión en directo en nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos a pasarse aquel sábado. Sin más que aclarar, pueden suscribirse, activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades y además seguirnos en nuestras redes sociales. Y eso es todo. Muchas gracias.